Mi gato Roque, una historia de nahuales. Hace aproximadamente 2 semanas, mi tía me regaló un gato, pretendiendo despertar en mí un sentido de responsabilidad que ni siquiera yo sabía que no tenía. Después de todos los refunfuños, terminé aceptando al animal, pues su apariencia no era la que yo esperaba en una mascota, y menos en mi primera mascota. Ahora yo debía hacerme cargo del gato, aún con su grotesco aspecto. Primeramente tenía que vacunarlo, y para eso debía llevarlo al veterinario. Y a pesar de que ya llevábamos viviendo 10 años en este vecindario, jamás me había preocupado por saber o ver si había una clínica veterinaria cerca de la casa. Después de la travesía de fin de semana, por encontrar dónde vacunar a mi gato, la tarde del domingo, y ya con pocas esperanzas de encontrar a un veterinario, de manera extraña, encontré abierta una clínica. Y digo extraña, porque según yo, ya había pasado por esa calle antes, y nunca la había visto. Al entrar al lugar, estaba un niño en un sofá, que me empezó a mirar fijamente, a mí y a mi gato, como si le debiésemos dinero, pero con el miedo de un niño de 12 años. Al decirle a sus padres que había reprobado en la escuela, le pregunté por el veterinario, o si había alguien que pudiera atenderme, pues yo buscaba una vacuna para mi mascota, pero no me contestó. Solo nos seguía observando, de entre unas jaulas, colocadas una sobre otra, dejando espacio para formar un pasillo que no daba hacia ningún lugar. Salió el veterinario, preguntándome en qué podía ayudarme, mientras limpiaba sus manos con un pañuelo color negro. El veterinario era de un aspecto agradable, con ojos color gris y jovial. A pesar del ambiente siniestro que proyectaba aquel lugar, le dije que necesitaba vacunar a mi gato, pues me lo acababan de regalar. Sin decirme nada, se dirigió a un mostrador lleno de medicamentos e instrumentos médicos, esquivando al niño en el sofá pequeño, niño que ahora jugaba con una bola de ligas de muchos colores. El veterinario tomó a mi gato con una sola mano, y lo levantó para comenzar a inspeccionarlo. Lo aplastaba y giraba de una manera que parecía lastimarlo. Pero, ¿quién era yo para juzgar si estaba haciendo bien su trabajo o no? Lo extraño es que, después lo colocó sobre la mesa, y en lo que pareciera otra inspección, comenzó a susurrarle o a decirle algo al oído a mi mascota. Después de unos minutos, me dio unas gotas, en un frasco de vidrio, que más que medicamento, parecía una especie de pócima de una antigua alquimia, y que debía poner todos los días en la comida de mi gato, pues primero se tenía que desparasitar, y volver en un mes por la vacuna. Me fui, y haría lo que el veterinario me indicó. Pasaron 3 meses para que yo tuviera el tiempo, y las ganas de volver a llevar a Roque a una consulta, y por la vacuna. Sí, mi gato ya tenía un nombre. Metí en mi mochila a Roque, y tomé mi bicicleta. Acudí de nuevo a la clínica veterinaria, y cuando llegamos al lugar, noté a Roque algo inquieto, pues al querer tomarlo, me arañó en repetidas ocasiones, y eso nunca lo había hecho. Además, siempre había sido un gato bastante holgazán. Al entrar, nos atendió un sujeto con ojos color gris, pero ya no era tan agradable y jovial como yo recordaba. Le pregunté por el veterinario y me respondió que él era el veterinario con un tono de enfado, pero no era el señor agradable de hace 3 meses. Insistí que otra persona me había atendido la vez anterior, y con una sonrisa burlona me dijo que hacía 3 meses me había dado unas gotas. En ese momento ya no me cupo duda, pero nació en mí una inquietud. Recordé al niño de aquella vez, pero no estaba. Solo estaba el sofá pequeño vacío. Las jaulas seguían formando un pequeño pasillo oscuro, y solo en una de ellas estaba un perro pequeño, bastante feo, con poco pelo, y jugaba con una bola de ligas de muchos colores. El veterinario me dijo en un tono molesto que me había dado las gotas para ese gato, y que hace 2 meses me esperaba para poder vacunarlo, pero que, a pesar de eso, en esta ocasión sí podría hacerlo. Traté de poner a Roque en la mesa, donde me indicó el veterinario, pero me fue muy complicado. Me arañó como 3 veces, y trató de morderme. Nunca lo había visto yo tan asustado, pero después de toda esa odisea, y con una inyección en el cuello, pudo por fin el veterinario ponerle la vacuna a mi gato, y nos regresamos a casa. Ese día en la noche, mis papás me preguntaron por mi mascota,
pues mi tía les había hablado por teléfono, solo para preguntar por ese gato. Se llama Roque, les dije, y que estaba tan bien, que ya incluso lo había llevado a desparasitar y a vacunar. Justamente el día de hoy, noté una sorpresa en sus rostros cuando me preguntaron a dónde lo había yo llevado a vacunar, pues no recordaba ninguna clínica veterinaria cerca de la casa. Les conté que como a 7 cuadras, y en un comentario aislado, me dijo mi papá que hace años, en esa calle había un consultorio médico, de un señor de ojos grises, que decían que era un nahual, pero hace como 3 años que cerró el consultorio, y nunca supieron nada del doctor, y que él no recordaba que hubiera una clínica veterinaria por esos rumbos. Ese mismo día, antes de irme a acostar, Roque desde mi habitación solo observaba fijamente a través de la ventana, y emitía una especie de gruñidos. Roque casi no sale a la calle. En la casa tiene su caja de arena y comida, por lo que supuse que cualquier cosa afuera, en la calle, podría asustarlo. Después de casi 2 horas en las que Roque no se movió de la ventana, más que como en una ocasión para venir junto a mí y volverse a la ventana, decidí asomarme a ver qué era lo que lo mantenía tan atento. Cuando yo vi a través de la ventana, en la acera de enfrente, estaban parados 2 perros. Uno de ellos era enorme, y lo acompañaba otro perro, que si no mal recuerdo, era el perro feo, y con poco pelo, que estaba jugando con una bola de ligas de muchos colores en la clínica veterinaria, igual que el niño. Pero no se movían, solo miraban fijamente hacia la casa, hacia mi ventana, hacia Roque. En la mañana, había 3 lagartijas muertas en el tapete de la entrada de la casa, y Roque estaba jugando con otra más que aún trataba de defenderse de mi gato. Trataba de entender cómo es que Roque había salido de mi recámara y de la casa, si todo estaba cerrado, y nunca antes se había escapado. Recogí los cadáveres de las 4 lagartijas, antes de que mi mamá los viera, y nos echara de la casa a mí y a mi mascota. Después ese comportamiento en Roque se volvió normal, y eran diferentes los animales que yo encontraba muertos en la entrada de la casa, y a veces en mi recámara. Aproximadamente 2 semanas después, una noche, al volver de una reunión familiar, mis papás y yo encontramos forzada la entrada de la casa, como si hubieran tratado de irrumpir en ella, pero sin éxito. Había más roedores muertos. Pude contar 7 en la entrada, y había un cuervo muerto en mi recámara. Mis papás llamaron a la policía para avisar del incidente, mientras yo buscaba a Rocket por todos lados, pero no pude encontrarlo. Ese mismo día más tarde, algo me llamaba a asomarme por la ventana, y aunque no quería hacerlo, fue más fuerte mi curiosidad. Estaban esos 2 mismos malditos perros, nuevamente inertes, mirando hacia la casa. Pude observarlos con mayor claridad. Era un perro enorme de ojos grises, el mismo perro feo, pequeño con poco pelo, y creo que Roque, no había duda, era Roque, y estaba junto a ellos. La verdad, me dio mucho miedo, tanto que solo me volví a la cama a tratar de dormir, cerrando la ventana y la puerta de mi recámara. A la mañana siguiente, cuando salí con rumbo a la escuela, en el tapete de la entrada de mi casa estaba el cadáver de Roque. Honestamente me sentí muy mal. La verdad, ya sentía cierto cariño hacia ese gato. Verlo muerto, por alguna extraña razón, quizás el verlo la noche anterior, junto a esos aterradores y extraños perros, me hizo sentir algo aliviado, pues desde esa noche, verlo junto a esos perros me hacía sentir cierta repulsión hacia Roque. Repulsión y mucho miedo. Tomé de la cocina una bolsa negra para la basura y levanté el cuerpo, o mejor dicho, lo que quedaba de Roque, y fui a enterrarlo a un terreno a una calle de la casa. Después de ese día, y como todos los martes por la noche, están parados frente a la casa un perro enorme de ojos grises, otro perro feo, con poco pelo, mirando fijamente hacia mi ventana, y junto a ellos está Roque. Copyright by Remy La Cofradía de Brujas, marca registrada.